Buenas noches. El día de hoy nosotros vamos a presentar el tema sobre la entomología forense. La entomología forense médico-legal es el estudio de los insectos asociados a un cuerpo muerto para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte. Este estudio es vital en la investigación de un homicidio, ya que puede confirmar o refutar la coartada de un sospechoso y ayudar en la identificación de víctimas desconocidas. El PMI o el intervalo post-mortem se determina a través de análisis de los restos, la observación externa, el control físico-químico y la estimación del deterioro producido por el paso del tiempo en artefactos como la ropa y los zapatos. El primer documento sobre un caso resuelto por la entomología forense se remonta al siglo XVIII y se encuentra en un manual chino de medicina legal, el cual refiere a un homicidio en el que apareció un labrador degollado por una hoz. Se describe que el día después de la muerte, el investigador pidió a todos los labradores del lugar que pusieran su herramienta de trabajo, que es conocida como la hoz, en el piso. Trazas invisibles de sangre trajeron moscas a una única hoz. Así que esto confrontó, junto con la evidencia que ya se tenía, que el dueño de la hoz era el que había cometido el crimen y este lo confesó. El uso de los insectos en la rama forense empezó a trabajarse como una ciencia a mediados del siglo XIX y en el año 1850 Bergaret hizo la primera determinación del tiempo de muerte en un cadáver basándose en el desarrollo de las larvas y pupas que contenía. Este fue uno de los primeros casos en que la evidencia entomológica fue admitida en el Tribunal de Justicia y posteriormente también tenemos a Macnin, que expandió los métodos de sus predecesores y propuso que un cuerpo expuesto al aire sufre una serie de cambios y caracterizó la sucesión regular de artrópodos que aparecen en cada estado de descomposición. La entomología forense y su utilidad. Tenemos entonces que la entomología forense interpreta la información que suministran los insectos como testigos indirectos de un deceso, donde la patología clásica no provee todos los datos necesarios para resolver el caso. Los objetivos principales de esta ciencia, en principio, pues son, primero, determinar el intervalo postmortem a través del estudio de la fauna cadavérica. Segundo, establecer la época del año en que ocurrió la muerte y verificar si es un cadáver que ha sido trasladado. El medio ambiente es esencial cuando se va a estimar el IPM, dado que el desarrollo de cualquier insecto está influenciado por condiciones ambientales y por el microclima. Los factores más importantes a tener en cuenta son la temperatura, la humedad relativa, la pluviosidad, la irradiación solar y nubosidad. Además, deben tener en cuenta factores tales como tipo de vegetación, follaje, cobertura y desniveles del terreno. Cada especie tiene preferencias con respecto a su hábitat, el cual influye en la presencia o ausencia de ciertas moscas sobre el cadáver. En experimentos que se han continuado durante este año, se observa una marcada sucesión de dípteros de la familia Califoridae. Cochiolioma maceralia es la primera mosca en colonizar y ovipositar en cadáver. En el verano llega en abundancia durante la fase fresca del cadáver y disminuye notablemente cuando éste comienza a hincharse. Luego llega la especie Chirosomia rufifaes y permanece en el cadáver durante la fase hinchada y activa. Timosillae megacéfala también llega en abundancia junto con Rufifaes, pero sus larvas son muy escasas en el cadáver porque no pueden competir con las larvas de la especie Rufifacies. Francisco Redi, un naturalista del Renacimiento, se propuso demostrar de una forma científica que estas larvas procedían de insectos, los cuales depositaban sus huevos para que se desarrollasen sobre el cadáver. Para ello realizó el siguiente experimento. Expuso al aire libre un gran número de cajas descubiertas y en cada una de ellas depositó un trozo de carne, unas veces crudas y otras veces cocidas, para que las moscas atraídas por el olor vinieran a devorar sobre ellas. A las diversas carnes acudieron las moscas y devoraron toda la carne, y ante la presencia de Reddy, que observó cómo estos huevos depositados por los insectos se transformaban primero en larvas, después en pupas y por último cómo salían en los individuos adultos. Reddy distinguió cuatro tipos de moscas: las moscas azules, las moscas negras con franjas grises, las moscas análogas a la de las casas o quizás moscas color verde dorado. Por como es lógico, todo experimento tiene su contraprueba. Para ello, las mismas carnes se colocaron en cajas, pero esta vez cubiertas con una gasa, a fin de que también se produjese en ellas la putrefacción, pero las moscas no tuviesen acceso a ellas. Revivió que evidentemente las carnes se corrompían para que no apareciera sobre ellas ninguna larva. También observó que las hembras de las moscas intentaban introducir la extremidad del abdomen por las mallas, tratando de hacer pasar a través de estas sus huevos, y que algunas moscas pues, no depositaban huevos, sino larvas vivas, dos de las cuales pudieron introducirse a través del tejido de las carnes. Rey también demostró que las moscas no cavan la tierra y que las lombrices de la tierra en ningún caso se alimentan de los cadáveres enterrados. Después de la muerte hay dos grupos de fuerzas post-mortem que cambian la morfología del cuerpo. El primer grupo incluye aquellos factores que vienen desde fuentes externas como crecimiento bacteriano, invasión del cuerpo por los insectos y mordeduras de animales. El segundo grupo está compuesto por factores que proceden del interior del cuerpo, como el crecimiento de bacterias intestinales que aceleran la putrefacción y la destrucción enzimática de los tejidos. En los cadáveres se produce una progresión sucesiva de artrópodos que utilizan los restos en descomposición como alimentos y como extensiones de su hábitat. Esta sucesión de artrópodos es predecible, ya que cada estadio de la putrefacción de un cadáver atrae selectivamente a una especie determinada. Aunque el papel de las diferentes especies de artrópodos es variable y no todas participan activamente en la reducción de estos restos, los diferentes tipos de artrópodos que llegan a un cadáver y que pueden clasificarse de la siguiente manera. Pues en principio la especie necrófagas son las que se pueden alimentar del cuerpo, incluyendo dípteros
y coleópteros. Siguiente especie sería las predadoras y parásitas de necrófagos. En este segundo grupo más significativo del cadáver incluye coleópteros e himenópteros, parásitos de las larvas o pupas de dípteros. Y por último, continuamos con la especie omnívoras. Se incluyen aquí los grupos como las avispas, las hormigas y otros coleópteros que se alimentan tanto del cuerpo como de los artrópodos asociados. Especies accidentales. Aquí se pueden incluir las especies que utilizan el cuerpo como una extensión de su hábitat normal, como por ejemplo colembola, arañas, cien pies, algunas familias de ácaros que pueden alimentarse de hongos y mohos que crecen en el cuerpo. Existen dos métodos para determinar el tiempo transcurrido de la muerte, usando la evidencia de los insectos. El primero utiliza la edad de las larvas y la tasa de desarrollo. El segundo método utiliza la sucesión de insectos en la descomposición del cuerpo. Ambos métodos se pueden utilizar por separado o conjuntamente, siempre dependiendo del tipo de restos que se estén estudiando. Por lo general, en las primeras fases de la descomposición, las estimaciones se basan en el estudio de crecimiento de una o dos especies de insectos, particularmente dípteros, mientras que en la fase más avanzada se utiliza la composición y grados de crecimiento de la comunidad de artrópodos encontrada en el cuerpo y se compara como patrones conocidos de sucesión de fauna para el hábitat y condiciones más próximas. Existen casos de homicidios en que la víctima es trasladada o asesinada en lugares remotos, lo que retrasa su hallazgo. Hay homicidios en los cuales las víctimas tardan meses en ser descubiertas, y en estos casos es muy importante determinar el tiempo transcurrido desde la muerte. Los insectos son con frecuencia los primeros en llegar a la escena del crimen, y además llegan con una predecible frecuencia. Así es posible en determinados casos que la data dada por la entomología no coincida con la data proporcionada por el médico forense que ha participado en la autopsia. Esto puede ocurrir bien porque los insectos no hayan colonizado el cadáver en los primeros días después de producirse la muerte, o por ejemplo en los casos de abandono y malos tratos en niños y ancianos, que pueden existir heridas y lesiones que por su falta de higiene sean colonizados por los insectos antes de producirse la misma muerte. Durante la autopsia es importante tomar nota de la localización exacta de los artrópodos en el cuerpo, así como la causa y manera de muerte. También es importante anotar si existe evidencia de la administración ante-mortem de algún tipo de drogas o productos tóxicos, dado que la presencia de este tipo de sustancias puede alterar la tasa de desarrollo y los patrones de insectos que se hayan alimentado de los restos. En estos momentos, en los que nada es visible para el ojo humano, es cuando las primeras oleadas de moscas comienzan a llegar al cuerpo y las hembras grávidas llegan al cadáver, lamen la sangre u otras secciones donde haya acceso directo al IBS y finalmente ponen sus huevos. ¿Cómo y cuándo llegan estos insectos al cadáver y cómo se desarrollan en él? Son las preguntas que debe hacerse toda persona que se interese por la etimología forense. Las primeras oleadas de insectos llegan al cadáver atraídos por el olor de los gases desprendidos en el proceso de degradación de los principios inmediatos, que son los glúcidos, los lípidos y los próptidos. Gases como el amoníaco, ácido sulfúrico, nitrógeno libre y anhídrico carbónico son gases detectados por los insectos mucho antes que el olfato humano sea capaz de percibirlo, hasta tal punto que en algunas ocasiones han encontrado puestas en personas los insectos que las personas aún estaban vivas y agonizando. Tradicionalmente, se menciona a los dípteros como los primeros colonizadores del cadáver, donde estos insectos cumplen una parte importante de su ciclo vital. Constituyen la primera oleada de necrófagos que aparece inmediatamente después de la muerte. Está representada por dípteros pertenecientes a familias Califoridae y muy frecuentemente Sacrophagidae. Estos dípteros braquíceos tienen un ciclo vital cuyas distintas etapas deben conocerse en su duración y características con fines de datación. Las hembras de estas familias suelen aportar sus huevos en orificios naturales del cadáver, como ojos, nariz y boca, así como en las posibles heridas que puede tener el cuerpo. La familia Sacrophagidae no pone huevos, sino que deposita las larvas vivas. Los huevos son aproximadamente de 2 milímetros de longitud y poseen un corto periodo de tiempo embrionario. El estadio de huevo suele durar durante entre 24 y 72 horas, siempre dependiendo de la especie. Estas primeras puestas ya pueden proveer información al investigador, pues la disección de los huevos y el análisis de su estado de desarrollo embrionario puede limitar el tiempo desde la ovoposición y con ello el tiempo de la muerte. El número de huevos depende del estado nutricional de la hembra y de su tamaño corporal. Existe una relación inversa entre el tamaño del huevo y el número de huevos por paquete. Existen datos que indican que si dos cuerpos son expuestos a la vez, uno con heridas o traumas y otro sin ellos, el que presenta las lesiones se descompone mucho más rápido que el que no las presenta. Debido a que la mayoría de las moscas son atraídas por las heridas donde tiene lugar muchas de las ovoposiciones más tempranas. Tampoco hay que descartar como lugar la puesta de la zona del contacto del cuerpo con el sustrato, posiblemente porque en esas zonas donde se acumulan los fluidos corporales, lo que provee una humedad adecuada, así como una temperatura más estable. Los huevos puestos en un cadáver normalmente eclosionan todos a la vez, lo que da como resultado una masa de larvas que se mueven como un todo por el mismo cuerpo. Las larvas son blancas, cónicas,
apodadas y formadas por 12 segmentos. Nacen y se introducen inmediatamente en el tejido subcutáneo. Los licúan gracias a unas bacterias y enzimas y se alimentan por succión continuamente. Cuando las larvas han finalizado su crecimiento, cesan de alimentarse y vienen los pliegues del cuerpo, de la ropa o alejándose del cuerpo se transforman en pupa. El crecimiento y transformación en pupa varían además de con cada especie, con las condiciones exteriores y dependen de la causa de la muerte y el tipo de alimentación. Las larvas que eclosionan en el cuerpo con vida, en primer lugar, se alimentan de los tejidos necróticos para seguir alimentándose de los vivos, causando las miasis. Por lo tanto, aún en la presencia de califóridos en un cadáver reciente, es inevitable toda ausencia de huella de este paso. Pupas vacías, adultos muertos, deben obligar a los investigadores a formular ciertas hipótesis que el cadáver haya sido trasladado del lugar y aún en este caso se encontrará algún resto de estos dípteros, que el lugar del fallecimiento sea lo suficientemente oscuro e inaccesible para estos grandes dípteros, cosas poco probables, pues los califorios se encuentran dentro de las casas durante todo el año, que los restos de los dípteros hayan desaparecido por la acción de los necrófilos, que serían depredadores o parásitos de los necrófagos, o animales, aves insectívoras, hormigas y avispas. Ello no ocurre prácticamente nunca de modo completo, a no ser que el intervalo postmortem sea muy largo. Y aún así, en este caso, hay que obtener en cuenta que la cutícula de los antrópodos es prácticamente indestructible, pudiendo permanecer miles de años. Se han encontrado pupas fósiles de dípteros en el cráneo de un bisonte perteneciente al cuaternario, que en cadáver haya sido impregnado con productos repugnatorios que hayan impedido el acceso a las primeras oleadas de insectos. En este caso, pues aparecerían en el cadáver restos de productos como arsénicos, plomo o formol, que han comprobado evitan la presencia de los primeros necrófagos en el mismo cadáver. Es importante señalar que mientras los sacrofágidos pupa entre la ropa o en los pliegues del cuerpo y aprovechan los orificios naturales para sus puestas, los califóridos se encierran para realizar la pupación y prefieren hacer sus propios orificios. En nuestro país, la Xerostomia aviceps aparece durante los meses de septiembre y octubre, la sacrófaga carnaria de marzo a noviembre y la Lucilia seriacata de abril a septiembre. Con la aparición del ácido bútrico en el cadáver aparecen los primeros grupos de coleópteros domésticos como el Dermestes maculatus y el Lepidoptero agloso pinguinalis. Son bastante comunes en cadáveres de aproximadamente un mes. Las larvas presentan un cuerpo alargado y progresivamente afilado por detrás, marrón rojizo, enrizados de pelos cortos y largos y 6 patas móviles. Su ciclo vital dura entre 4 y 6 semanas. Es importante conocer que estas especies de una sola generación anual o dos en condiciones favorables de temperatura y humedad son insectos que se alimentan especialmente de la grasa en descomposición mudas y desechos de las escuadras anteriores. Tras la desaparición de los ácaros, el cadáver ya está completamente seco. Pero no todos los cadáveres aparecen en tierra, pues frecuentemente aparecen cadáveres sumergidos en agua, tanto dulce como salada. La fauna cadavérica hídrica, a la que hace mención por primera vez Raimondi y Rossi en 1888, no es conocida como la fauna terrestre, debido en principio pues, a la dificultad que entraña su estudio. Ya hemos hablado anteriormente de la misma importancia de la temperatura a la hora de determinar el intervalo postmortem, pero existen otros factores importantes. En este caso, pues también hay que tener en cuenta el fenómeno pedantanisto y canibalismo entre los insectos. Una particularidad que no hay que dejar de tener en cuenta en la entomología tanatológica es la existencia de insectos predadores como hormigas y avispas, que en ocasiones capturan y destruyen las larvas de dípteros que se desarrollan dentro del cadáver. Al no quedar sino vestigios de las mismas, pueden mover o confusión o dar interpretaciones erróneas. Más de una vez se ha visto la imposibilidad de hacer acopio de larvas a partir de cadáveres de animales cuando estos se encontraban en situaciones o lugares donde abundan las hormigas. Desde un punto de vista, el fenómeno más interesante es el canibalismo existente entre larvas de especies vecinas que se encuentran en un momento determinado en el mismo lugar. Por ejemplo, las larvas de sarcófaga carnarias pueden convivir con las de la lucila, pero en este momento determinado, si se escasean los alimentos, estas últimas pueden ser devoradoras por las sarcófagas. Todos los elementos citados anteriormente, junto con algunos otros, habrán de ser tenidos en cuenta por el experto para así poder ofrecer conclusiones más fiables a la hora de realizar un informe para, en este caso, pues la datación de la muerte mediante la entomología. Aquí es importante volver a recordar que los productos químicos que repelen a los insectos pueden ser el arsénico, plomo, el formol y otros productos químicos y sustancias como el DDT. También es importante volver a resaltar que las tres aplicaciones más importantes de la entomología es la estimación del intervalo postmortem, la determinación de la causa de la muerte y el análisis de la escena del crimen. Así que esto es todo por nuestra presentación y muchas gracias. Gracias por la atención. Hasta luego.